Desde pequeña se me dijo que tenía que ser buena niña, bien portada, con buenas calificaciones y bonita. Los mensajes de mi familia se encontraban enfocados a siempre mejorar y dar el 200% en todas las áreas. Si obtenía 9.5, me preguntaban, ¿qué te faltó para el 10? Si comía un postre extra, mi mamá me expresaba que ya era suficiente y que si comía de más no iba a ser tan bonita. Con el paso del tiempo comencé a consumir alimento a escondidas y a tracones. Me angustiaba que me vieran y me recordaran que comer era malo, que las niñas bonitas eran flacas y que solo así me iban a admirar y encontrar a un buen novio. Mi cuerpo se volvió una lucha. No paraba de pensar que si bajaba de peso, mi vida se arreglaría y todo estaría bien. Desde los 7 años me llevaron a nutriólogos con el fin de bajar de peso, ya que era una niña gordita. Me limitaban de alimento chatarra y cuando iba a casa de amigas, comía de todo. El espejo era un terror. Probarme la ropa, ponerme un traje de baño, cada vez me aislaba más. El café de la salud mental se toma aquí. Soy Gio, founder de Be Mindful y Serena Mentes, psicóloga clínica, conferencista con maestría en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Este es un espacio de psicología donde podrás descubrir, sanar y evolucionar. Exploremos el bienestar desde la raíz. Bienvenidos a este episodio. Hoy nos va a estar acompañando nuestra psicóloga Diana Márquez. Diana pertenece al grupo, a nuestro equipo de Be Mindful, así que nos enorgullece mucho poder compartir este contenido con ustedes. Así como este relato que acabo de mencionar, así nos llegan diferentes testimonios en donde además en México, ahorita en la Secretaría de Salud, el 25% de los adolescentes tiene algún problema en su conducta alimentaria. Entonces vamos a estar hablando de qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Di, bienvenida. Muchas gracias, Gio. Pues bienvenidos a todos. Pues vamos a ir comentando en este episodio principalmente qué son los trastornos de la conducta alimentaria, los factores de riesgo y de prevención. Sí, recuerden que ya hemos hecho un taller enfocado específicamente en el tratamiento de todos los trastornos de la conducta alimentaria y el día de hoy vamos a estar viendo justo un paso antes. O sea, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestros hijos o que los adolescentes o que nosotros mismos caigamos en un trastorno de conducta alimentaria? Así que empecemos por decir qué es, en qué consiste, porque pienso que aún nos falta mucha información y creemos que, no, pues mi hija tiene anorexia y es anoréxica, ¿no? En lugar de tiene una enfermedad. Entonces, qué importante identificar qué es. ¿Cómo lo definirías? Pues principalmente es un trastorno mental. O sea, es importante aclarar que es un trastorno mental, se diagnostica. Tenemos un manual de diagnósticos que nos permite hacer una evaluación específica y bueno, es la suma de diferentes rasgos emocionales, físicos, de pensamiento y conductuales que están relacionados con la comida y con la imagen corporal. Pero aquí quiero hacer énfasis en que el tratamiento y principalmente el enfoque tiene que ser hacia la parte base de este tipo de trastornos. ¿Cuál es? Situaciones que no se pudieron resolver, emociones que no se pudieron gestionar, que se canalizaron directamente a la comida y al peso por diferentes factores que ahorita vamos a explicar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tratamiento y el enfoque no tiene que ser únicamente enfocado a que el paciente suba de peso, baje de peso, deje de vomitar o bien deje de atracarse, ¿no? Entonces eso es entenderlo muy bien porque muchas veces me llegan papás al consultorio en donde me preguntan, oye, ¿cómo va? Yo la veo bien, ya está comiendo bien, ya comió chocolate, bravo, ¿no? Y pues básicamente no es eso, ¿no? Es una parte importante poder reorganizar y poder dar las herramientas para el tema alimenticio, pero en realidad el tratamiento va muchísimo más hacia lo mental, específicamente porque es un trastorno mental. Este enfoque global y no solo relacionado a la comida. Exactamente. ¿No? Creo que qué importante es. ¿Cómo definirías el perfil
de una persona. Bueno, primero, ¿cuáles son los trastornos de conducta alimentaria? Y cuáles son la personalidad y cómo podemos ir detectando estas como red flags eh, para decir, hey, aquí hay un foco rojo y necesitamos abordarlo y abordarlo de la mejor manera, que pues también eso vamos a explicar en detalle. Bueno, es importante entender que yo lo pongo en 3 esferas muy grandes que tiene más, pero son las principales para mí. Es el entorno familiar, el entorno social y la parte de trauma. La parte de trauma es muy extenso, voy a tratar de explicarlo muy específicamente, pero contestando tu pregunta tiene que ver mucho con qué antecedentes hay en la familia, ¿no? Una parte genética, que ya hay investigaciones donde sí hay una carga genética que favorece este tipo de trastornos, así como un antecedente propio, ya un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria, con una adicción. ¿Por qué? Porque los trastornos de la conducta alimentaria son adicciones conductuales, entonces forma parte del grupo de adicciones. La base es obsesiva y compulsiva, entonces también se trata como la clínica de adicciones como tal. Entonces, esa es una parte muy importante. Hablando de personalidad y el entorno familiar, estamos hablando de familias que son sobreprotectoras, ¿no? Rígidas. ¿Qué pasa con estos 2 puntos? Un niño necesita herramientas para afrontar y para resolver problemas. Entonces, si una familia es sumamente sobreprotectora, no le está dando esas herramientas. Entonces, cuando tiene alguna situación, no sabe cómo canalizar, ¿no? Entonces, la rigidez, la sobreprotección, en psicología le llamamos madre o padre castrante. ¿Qué significa esto? Que el padre está todo el tiempo encima del pequeño, no hagas esto, haz esto, deberías de hacerlo de cierta forma. Entonces, si pensamos en esa personita ya de adulto o de adolescente en cuanto al TCA, estamos hablando de alguien que tiende a la perfección, ¿no? Que está regulado específicamente a debo de hacer esto, lo tengo que hacer de cierta manera, y por eso el perfeccionismo es como una gran base de este tipo de personalidad, ¿no? La obsesión también es importante. ¿Por qué? Porque está en el pensamiento y se desplaza la conducta, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo pensando lo que tengo que hacer, lo que tengo que comer, qué cantidad de comida tengo que hacer, cómo se tiene que ver mi cuerpo, y entonces es algo que está ahí completamente. Entonces, personalidad obsesiva también tiene mucha comorbilidad. Las mujeres, ¿no? Creo que también, a pesar de que los hombres también pueden padecer de un trastorno de conducta alimentaria, pues esta parte de perfeccionismo en cuanto a imagen corporal, pues es un factor bastante importante, y yo creo que aquí hay factores generales y específicos, ¿no? Los generales pues serían hoy en día las redes sociales, el estarse comparando constantemente, el hablar del cuerpo de la otra persona, el opinar sobre el cuerpo de la otra persona, en el ambiente en que se rodea, justo si es muy rígido, si no se enseñó a cómo autogestionarse, en hablar de las emociones, en poderse comunicar asertivamente, pues esto también es algo general, y en base a ello, pues también lo específico, ¿no? Justo lo que decías, si es una familia muy rígida, si es una familia en donde la mamá, por ejemplo, constantemente se está viendo en el espejo y ay, es que ya engordé, es que ya no me queda, es que ay, me van a ver todos gordísima, y ¿no? Eso ya sería algo también más específico. Sí, y que tiene que ver con el entorno familiar, que básicamente son familias que están muy enfocadas en la imagen corporal o idealizan la delgadez, ¿no? También hay otro tipo de asociaciones que quizá no están tan específicas hacia ser delgado, pero sí que asocian a que el éxito se ve de cierta manera. Exacto. O que la aceptación se da con estas características, ¿no? Y no tanto, por eso hablo de la personalidad, porque puede ser que haya familias donde no se menciona el ser delgado, pero se menciona el reconocimiento, la aprobación, ¿no? El éxito se ve de esta manera, claro, por el perfeccionismo,
¿no? Porque hay que hacer bien las cosas. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Que si la persona, el pequeño adolescente, empieza a asimilar que eso que me dijeron en casa se ve así, porque también tiene los otros factores, que es el social, ahí empieza una asociación y ahí empieza a ser toda una historia que solamente el paciente ya en terapia puede descubrir, ¿no? Es multifactorial, entonces no hay una única respuesta en esto, y esto es importantísimo. Por eso yo hablaba de tres esferas: familiar, el entorno social, que tiene mucho que ver con lo que decías, Gio. Hoy están las redes sociales, es algo que no existía en los libros de psicología hace mucho tiempo, ¿no? Estaba la parte social, pero ahora se potencializó con redes sociales, ¿no? Porque está completamente enfocado a la imagen corporal. Vemos cantidad de publicidad, de comerciales, de influencers hablando y viéndose de cierta manera, que creo que aquí lo importante es que la persona cuestione, ¿no? Y que entienda que no es así, tal cual, ¿no? Sino que vaya trabajando en, bueno, ¿y qué me está diciendo esta imagen, no? Entonces, esto es importante. La parte social juega un papel bien importante, porque escuchamos una gran cantidad de conversaciones enfocadas a la imagen. Entonces, si mi familia es crítica ante la imagen corporal y yo escucho que mi maestra de la escuela también lo es, o que el compañerito también hace un comentario, ¿no? El famoso bullying del niño gordito en la escuela, ¿no? Sí. Hoy ya está un poco más hablado, que no se habla del cuerpo del otro, pero un niño no lo entiende de esta manera, claro, ¿no? Entonces, todos estos factores se van juntando y hacen que la persona vaya teniendo un sinfín de asociaciones, ¿no? Sí es importante ver qué sucedió en la parte social y cuáles son estos factores, ¿no? Como redes sociales, como un entorno de demasiada crítica hacia la imagen, ¿no? La satanización de los alimentos, que eso está en todos lados. Venía yo un día en el coche escuchando un comercial y las papitas son malas, ¿no? Y todos estos mensajes que nos han dicho, ¿no? En el caso habla me decían de comida chatarra, ¿no? Si pudieran ver cómo estaba redactado, viene entre comillas la palabra chatarra, gordita, porque específicamente hoy ya se está trabajando en poder cambiar este tipo de palabras por el contenido que tiene, ¿no? Entonces, estas asociaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, pues bueno, han hecho que si tú no tienes una parte emocional y nuevamente afrontamiento a todas estas situaciones, pues lo escuchas de manera distinta, ¿no? Y son creencias que se van instaurando desde muy pequeñitos, y vas creciendo con esas creencias, ¿no? Si para mí el éxito era igual a estar delgado, o para mí el tener una pareja es igual a tener que estar como Victoria's Secret, pues ya creces con esa asociación. Claro. Y qué difícil es poderlo hacer consciente para empezarlo a trabajar, que justo ahí es donde hablamos en nuestro otro episodio del tratamiento, así que no nos vamos a meter mucho en eso, pero sí en cómo identificamos estas red flags, por ejemplo, en nuestros hijos, en nosotros mismos, en otras personas, y cómo podemos prevenir ya llegar a un trastorno de conducta alimentaria que sabemos que incluso puede llegar a morir la persona de esta enfermedad. Si estamos hablando que el entorno familiar favorece, sí es bien importante que se revisen, ¿no? O sea, creo que todos deberíamos de hacer un análisis de cómo es nuestra relación con la comida, con el cuerpo, cómo estamos manejando toda esta información, cómo yo te estoy hablando, si me estoy fijando en tu cuerpo, ¿no? Este lema de no se habla de la comida ni del plato de otros ya está cada vez más tomando fuerza. Sin embargo, ha sido completamente libre durante 1000 años y hacen comentarios. Entonces, ¿por qué comes tanto? Sí. ¿Y por qué no te comiste tal? ¿Y estás a dieta? ¿Y te estás cuidando? ¿O por qué no te comiste eso? ¿No? Sí, se aplaude el estoy a dieta, se aplaude el estoy bajando de peso, ¿no? Ay, bajaste de peso, qué bien te ves. Ay, cuando subí de peso no se dice, se le dice a otro, viene esta crítica. Entonces creo que una revisión de qué estoy yo fomentando
a mi entorno. Sí. Puede ser en la familia, con mis hijos, con mis amigas, con mis amigos, ¿no? ¿Qué es el mensaje que estoy dando respecto a esto? Sí, y justo, en lugar de, porque muchas veces sabemos qué no hacer, pero qué sí hacer, pues por ejemplo, empezar a ver otro tipo de cualidades de la persona, ¿no? Destacar otro tipo de cualidades en la persona que no necesariamente tienen que ver con su imagen corporal, ¿no? El identificar también, por ejemplo, si la persona tiene un aumento o una disminución de peso en un periodo corto, el que les empieza a salir como lanugo, que es como un vellito que por lo mismo que adelgazan tanto, pues por el frío empiezan a mostrar como vellosidad, el que en las niñas pues pierdan su periodo con amenorrea. ¿Qué otras características te vienen a la mente? Pues creo que también el estado de ánimo, o sea, yo sería lo primero que vería, y en un niño pequeño hay características para diagnosticar. A retraer, sí, es ropa oscura, holgada. Y aquí quiero hacer énfasis en el tema del estado de ánimo porque es en el pequeño o adolescente es muy notorio cuando algo cambia, ¿no? Y está aquí muy asociado a este tercer punto del trauma. Qué situaciones ha vivido la persona que no ha podido gestionar y que generalmente el niño o el adolescente reacciona con irritabilidad, cambios de peso abruptos, ya sea para arriba o para abajo, ¿no? Se le ve triste, empieza con rebeldía, empieza con malas calificaciones. Entonces, como estamos hablando de un trastorno mental, sí creo que lo principal es darle lugar a la parte emocional. Si la familia no comunica o no da lugar a hablar de emociones, esto es el principal desarrollador de este tipo de trastornos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si el niño o el adolescente está triste y se le dice no estés triste o no pasa nada o no fue para tanto o simplemente ni siquiera se le da lugar a hablar de emociones, ¿no? Hay muchas veces, y estos ejemplos me los he topado mucho, cuando el papá no se permite estar triste, enojado, triste, ¿no? ¿Qué sucede? Hay que ser siempre, ¿no?, fuertes. Que el niño no sabe cómo expresarlo porque no lo ha visto. Entonces creo que es favorecer muchísimo la comunicación asertiva y la parte de contacto con emociones y expresión de emociones para cuidar mucho y que sea un factor como desarrollador de este tipo de trastornos. Hay otras conductas de riesgo que son muy importantes, ¿no? Donde hay conductas favorecedoras como el pesarse todos los días, contar la comida, contar calorías. Por ejemplo, una mamá que te dice, nada más te puedes comer un pan, no dos, o sea, dos está mal, ¿no? El otro día iba caminando por la calle. La restricción, qué importante es no restringir y qué importante pues darle este enfoque, ¿no? Sí. En relación a la comida también. Sí, iba yo caminando por la calle y escuché que una niña le decía a su mamá, oye mamá, ¿me puedo comer otra bolita? No sé qué era la bolita. Y la mamá le dijo, ya te comiste una, pero si quieres otra, vete corriendo a la casa, ¿no? Ese tipo de cosas que puede ser... es la compensación. Sí, que puede ser tan sutiles. Si me como una bolita más, entonces tengo que hacer 1 hora más de ejercicio. Exactamente, ¿no? Entonces, desde niños se puede estar compensando y no nos damos cuenta, ¿no? Con este tipo de acciones. Ya no puedes comer dulces porque ya te comiste. Una cosa es entender que hay que regularle al niño el consumo y el trabajo con nutrientes. Sin embargo, si es por restricción, aguas, es foco rojo, ¿no? Entonces, restricción, ayunos, ¿no? Personas que ayunan prolongadamente, que si tú dejas de comer por cierto tiempo, tu cuerpo te va a pedir alimento y más cantidad de lo que por lo generalmente comes. Entonces, es también regular hambre, saciedad, antojo y de ir identificando que los papás empiecen a expresar o a preguntar cómo estás, estás satisfecho, enseñarle lo que es estar satisfecho, porque socialmente y culturalmente hablamos de ya me llené. De estar así a reventar, ¿sí? y ya me llené. Entonces creo que el punto es enseñar el término de saciedad. O sea, ya estoy satisfecho. Y la alimentación consciente, al final de cuentas,
Tenemos meditación relacionada a los alimentos, de cómo aplicar mindfulness también en relación a la comida, para justo lo que Día está diciendo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer consciente de cómo es mi relación con la comida? ¿Qué es lo que siento al comer? ¿Cómo, si utilizo mis sentidos al comer, si me genera algún tipo de recuerdo, algún tipo de emoción? Y de esta manera, pues también ser conscientes de, ya, hasta aquí me siento bien, ¿para qué continuar? ¿No? Este tipo de alimentos siento que me hace bien porque me da energía, porque me hace sentir bien. Este tipo de alimento, pues ya fue demasiado, ya me siento culpable, ya me siento mal física y emocionalmente. Entonces es tener este nivel de conciencia en relación al alimento y poder tener justo esa alimentación consciente, es el objetivo final. Dar directrices de alimentación, o sea, creo que es un punto básico en todos, tener directrices de alimentación. ¿Qué es esto? Que el enfoque sea nutrientes, no al peso, ¿no? Que sea enfocado en esto me nutre, esto le ayuda a mi páncreas, a mi cerebro, a mi sistema a funcionar mecánicamente y no solo a verme de cierta manera. Entonces, también en el tratamiento mucho de lo que se hace es esta reestructuración de cognitiva respecto a la parte alimenticia, porque no solo es tener un peso saludable, ¿no? ¿Cuál es el peso saludable? Creo que ha habido mucho debate en que si es sobrepeso, obesidad y que si esto es saludable, esto no. O sea, al final creo que los valores médicos, físicos, emocionales, mecánicos del cuerpo te lo va a ir indicando, ¿no? Entonces, esta directriz es sumamente importante y pues darle esta buena relación a la comida. Desde pequeñitos, piensen en una mesa en donde mamá está diciendo esto me engorda, esto no, y quizá no se lo dice al niño, pero se lo está diciendo a ella. Como ¿no? premios, ¿no? Sí, si te portas bien, te compro un helado. Te compro ¿no? un helado. Entonces, bueno, creo que es entender mucho estos factores de riesgo y la parte preventiva es, digamos, que lo que protege todo esto. Si yo estoy hablando de familia rígida, autoexigente, ¿no? Empezar a validar las emociones, validar lo que se hace. En el caso mencionaba 9.5 que te faltó para el 10. Valida todo el trabajo que se hizo para ese 9.5, claro. ¿no? Valídalo, exprésalo, festéjalo y enséñale al hijo a que pueda valorar y que pueda aplaudir sus logros, porque al final eso es autoestima, autoconcepto, amor propio, ¿no? Y eso va a proteger de un trastorno de la conducta alimentaria. Completamente. ¿Y cómo las personas también podrían apoyar? Creo que hay un buen ejemplo en relación a los animales. Por ejemplo, existe el apoyo que es como Medusa, ¿no? Papás que les da tanta ansiedad la enfermedad de sus hijos que esa misma ansiedad se la transmiten a su hijo y en lugar de ayudarlo, empeora y se refugian más en su enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el rinoceronte. Papás que en lugar de apoyar, pues pelean, echan culpas, es que por ti y es que porque tú hiciste, dijiste, o por culpa de la misma persona, ¿no? Por no comer, porque no comiste, estamos ahora lidiando con todo este problema y más allá de ayudar, pues empeora toda esta situación. El avestruz, ¿no? El que pretende que no pasa nada, que minimiza, ¿no? Ay, bueno, pues no pasa nada, ya será, es una etapa, ya se le pasará, no es nada grave, no hay que tomar acción porque pues simplemente bajó de peso o aumentó de peso y no pasa nada, sí. ¿no? El minimizar, el desvalidar. Ahora, ¿cómo pueden papás apoyar en relación a los animales? Pues yo me imaginaría como un delfín, por ejemplo, en el sentido que se informe primero, que utilice esa inteligencia para informarse y saber tomar las mejores decisiones y que sirvan como una guía, ¿no? Un delfín tú lo agarras y te está acompañando, está al lado de ti. No te está sobreprotegiendo
como un canguro podría ser, ¿no? De estar encima de ti y ya comiste y te falta esa migaja ¿no? Estoy aquí a tu lado, soy tu guía y estoy aquí para ti. Un San Bernardo, por ejemplo, que estás en las montañas y estás en peligro, se acerca a ti a, pues, apoyarte, a decirte lo valioso que eres, el simple hecho de saber que esa persona está ahí para ti. Entonces, también de esa manera se pueden apoyar a personas que padecen de esta enfermedad. Y repito, porque sí es bien importante saber que no es anoréxica, no es bulímica. No, es un padecimiento. Es una enfermedad así como el cáncer y así hay que tratarlo. Si tu hijo tiene cáncer, ¿cómo lo tratarías? Es exactamente igual. Es una enfermedad en la cual necesita acompañamiento y necesita tratamiento. Y hay que darle todas las herramientas, que en realidad es un soporte completamente emocional, el afrontar situaciones. Si hay algún tipo de trauma, como desafortunadamente está muy relacionado el TCA con abuso sexual, con violencia, ¿no? Doméstica, ¿no? Entonces es darle todo ese soporte y poder trabajar en todas las esferas que nos permiten estar en bienestar, ¿no? Física, emocional, espiritualmente, y que podamos, y que pueda la persona también a que en el momento que tiene un conflicto lo canalice de la manera asertiva y no a través de la comida o del cuerpo, ¿no? Entonces son factores protectores el trabajar en autoestima, el trabajar en, si hay algún tipo de trauma, acudir con un profesional para poderlo abordar, el rodearte de personas que no sean críticos con la imagen corporal, eso es importante, ¿no? Si, digo, un pequeño quizá no tiene todavía las herramientas de hacerlo, pero un adolescente quizás sí, enseñar a eso al adolescente, el adulto también decir, esto no me está gustando, no me gusta cómo trata a mi amiga, cómo me hablan, empezar a trabajar en límites, en el cuidado de uno mismo, ¿no? No favorecer estas conductas obsesivas, pesarse, ir al nutriólogo si es que no es necesario, o sea, ¿cuándo es necesario ir a un nutriólogo? Cuando no tengo las directrices. Cuando no sé qué es un plato del buen comer, cuando no sé qué son grupos de alimentos, ¿no? Y ojo con los nutriólogos también. Sí, claro. Porque justo tiene que ser nutriólogos que se especialicen en trastornos de la conducta alimentaria y que justamente fomenten esta conciencia en la alimentación. Y no, al contrario, que se esté reforzando la restricción, que más allá de ayudar, va a empeorar la situación. Sí, tiene que ser con una directriz tal cual, profesional, y que te dé estas herramientas para que puedas trabajar en mejorar la relación con la comida, que se detengan todo el síntoma, todo esto que sí vemos, ¿no? Ahora sí, el comer compulsivo, el vómito, la restricción, ¿no? Pesarse diario, el medirse, el comprobarse. Separar la comida del plato, entre otras conductas. Que, repito, no queremos alargar mucho este episodio porque tenemos todo un taller, igual lo hicimos Diana y yo, en donde lo pueden encontrar en nuestra página web, lo pueden encontrar en otros episodios anteriores. Y bueno, algo que sí es importante es que si ya identificaron todos estos red flags, todos estos conductas en su persona o en la de alguien más, donde además del la terapia cognitivo-conductual que está comprobado científicamente, nuestro equipo, de hecho, nos especializamos y tenemos maestría en terapia cognitivo-conductual, pueden venir a nosotros a pedir ayuda, pero también es importante que sepan que hay asociaciones, que hay recursos, que hay páginas web en donde pueden también tener muchísima información al respecto, leer libros. ¿Algún recurso que nos sugerirías, además de pedir terapia para el trastorno de conducta alimentaria? Bueno, principalmente sería una evaluación, ¿no? Una evaluación completa con un profesional. También a partir de esa evaluación identificar si el paciente puede ser tratado de forma ambulatoria en el consultorio o bien requiere algún internamiento, que hay clínicas de internamiento. También existen grupos de apoyo con el enfoque de AA, que son específicos para trastornos de la conducta alimentaria, y pues hay mucha literatura, ¿no? Hay una autora que se llama Jeanine Root,
que tiene unos libros increíbles, ¿no? El que yo recomiendo es Cuando la comida sustituye al amor. Es un libro maravilloso, es un testimonio y ayuda mucho a entender de qué se trata este tipo de trastornos ya en lo emocional. Y pues acercarse con su red de apoyo, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Amigos, familiares. Sí, amigos, familiares. El tratamiento cognitivo-conductual incluye muchas técnicas, ¿no? Para trabajar ansiedad, depresión, bajar tensión muscular. Entonces, para este tipo de trastornos ayuda mucho yoga, meditación, concentrarse en respiración. Hacer conciencia con el cuerpo, sí. Bajar al cuerpo y no quedarse tanto en el pensamiento. Y la conexión espiritual, como cada quien la construye, pero es espiritual. Entonces creo que eso ayuda muchísimo. Yo les quiero dejar unas preguntas de introspección también que se las puedan llevar a revisar, y es Esto va para todos. Sí, que nos permite como entender o por lo menos cuestionarnos en dónde estoy y qué necesito hacer. La primera sería, ¿qué es lo que cuenta qué historia cuenta tu cuerpo de ti? ¿No? Creo que podrían hacer alguna historia, redactarlo y se darían cuenta de algunas cosas, ¿no? Si pudieran desmantelar su cuarto de pequeña, ¿con qué se encontraría, no? ¿Qué cuenta esa habitación emocionalmente hablando, ¿no? Y hay otra parte que es como muy importante en el tema de los trastornos que en lo personal abordo en mi consulta, y es esta creencia que al quitar la comida y la imagen corporal como problema, todo se va a resolver. Entonces la pregunta sería, si yo pudiera quitar la comida y la imagen corporal como problema, ¿con qué me quedaría? ¿Sí? Me encanta. Me encanta, Dir. Muchísimas gracias. No, a ti, Gio. Recuerden que, pues, si necesitan pedir ayuda, nos pueden escribir directamente a través de nuestra página web, www.bemindful.com.mx. Por WhatsApp tenemos un grupo también enfocado, uno en ansiedad y otro en trastornos de conducta alimentaria, así que pues los estaremos esperando también con muchísimo gusto. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo episodio. Gracias. Gracias. Si te gustó este episodio, síguenos, haz clic en la campanita y compártelo para que llegue a quienes necesitan escuchar esta información. Si quieres saber más sobre nuestras terapias, conferencias, colaboraciones y otros servicios, escríbenos a info@bemindful.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro rincón de recursos gratuitos en www.bemindful.com.mx.